He aprendido a gritar bien alto que soy una puta y una perra cuando un perfecto desconocido me posee delante de mi amo. Proclamo entonces que soy una zorra y no cabe duda de que lo soy cuando realmente me apetece. Actuar en armonía con mi instinto de hembra me proporciona un placer infinito, sobre todo cuando sé que mi amo está atento a la menor caricia y a la menor humillación que me infligen los hombres a quienes me obliga a entregarme. Una de las mayores dichas de la vida estriba en poder acabar con los tabúes que anidan en nuestro interior. No conozco nada más enriquecedor para el conocimiento de uno mismo que alcanzar ese objetivo. La atadura de Vanessa Duriez. La pregunta quizá más importante de la ciencia política es cómo se construyen las preferencias, porque si te convencen de ser esclavo, quizá deseas ser esclavo. Una pregunta no resuelta es cómo se configura el deseo. Alguien puede estar al mando sin que tú lo sepas. No se mide la libertad por la longitud de la cadena. Quizá todas las exigencias previas sean construir esa libertad y luego lo demás cobra otra perspectiva. La pregunta abierta es si cuando las mujeres se han liberado de los esposos, de los padres, de los confesores, de los guías espirituales o de cualquier otro tipo, ¿le abrimos la puerta a los clientes? We keep on hurting ourselves. We keep on killing each another. Killing our brothers, sisters, neighbors and friends. We keep on making weapons. We keep on carrying out attacks. We keep on against all logic. We must evolve. We need to love. Let's fuck. Change missiles for dildos. Weapons of mass destruction for mass orgies. Let's stop invading countries and begin to conquer asses. Let's practice bondage and domination rather than enslave our children. Let's quit in dialogue our tears. Let the cries of each organ replace the cries of hunger and despair. Let the 69 makes us forget the IMF regulation. Let's fuck. Yeah, let's fuck and fuck. Let's stop this cruel and hypocritical way of thinking. Let's stop being shocked at our naked bodies while we deadly accept images of mutilated ones. Let's stop swallowing lies and eating junk and move on sucking cocks and eating wet pussies. We need to do it. We need to do it now with no excuses, because this planet won't be worth living on until every dick and pussy on it is respected. Sexo, porno y feminismo. Hoy en La Tuerca, después de esta promoción del festival de porno en Barcelona. Hoy, para discutir este tema controvertido pero también importante, tenemos a Clara Serra, responsable del área de igualdad de Podemos. Clara, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Nos acompaña también Rosa Cobo, directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Marna Miller, actriz porno y feminista. Marna, muchas gracias por acompañarnos. Y cierra la mesa Beatriz Jimeno, responsable del área autonómica de igualdad de Podemos. Déjame que os pregunte en un minuto para arrancar. ¿Puede una feminista ser porno? Empezamos contigo, Clara. Bueno, ser porno no sé. Ver porno. Yo creo que una feminista puede ver porno y creo que puede haber una reflexión feminista acerca del porno. No sé si tanto distinguiría entre porno feminista o porno no feminista, pero sí que creo que al feminismo le puede importar el porno. De hecho, diría que al feminismo le debería interesar el porno, como le debería interesar el sexo y el deseo, que son cuestiones que se entrecruzan obviamente con la cuestión de la libertad de las mujeres y de la emancipación. Y creo que ha habido algunos feminismos que han tratado este tema poco y creo que es de celebrar que el feminismo hable de estas cuestiones. Muchas gracias. Rosa. El porno ha sido tema de reflexión para el feminismo y de una forma además muy intensiva y muy apasionada a partir de los años 80. El feminismo radical va a colocar la cuestión de la sexualidad en el centro de la agenda feminista. Ahora, dicho esto, a lo largo de todo el debate, que es un debate que dura ya casi 4 décadas,
se han ido formando dos opiniones en torno al porno. Por una parte, una opinión crítica y por otra parte, una opinión de defensa, el placer y el peligro. Muchas gracias. Amarna. Sí, desde luego. Me parece que una de las labores del feminismo es hablar de las libertades que las mujeres tenemos que recuperar. La libertad sexual, desde luego, es uno de esos grandes terrenos en los cuales hemos sido oprimidas durante cientos de años. Ahora que por fin hemos recuperado el poder sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras decisiones, sobre quién podemos amar, a quién podemos desear, es hora de que lo pongamos en práctica. Y desde luego la pornografía forma parte de la sexualidad actual y de la sociedad actual y es un terreno que el feminismo debería tratar. Gracias. Cerramos contigo, Beatriz. Pues hombre, el feminismo lleva 40 años hablando de porno, como ha dicho Rosa, en eso estoy de acuerdo, o sea que hay muchísimo escrito. Creo que una feminista puede ver porno, pero creo que una feminista, después de ver porno, lo problematizará, pensará sobre ello, y tratará de pensarlo no tanto desde lo individual, que para eso ya estamos muy mediatizados por el neoliberalismo y la razón neoliberal, que lo pensamos todo desde el punto de vista individual, sino tratará una feminista de pensarlo desde lo político, desde lo social, que es lo que hace el feminismo. Tenemos una discusión acerca de la posibilidad de una pornografía feminista. Es decir, tenemos la discusión acerca de si el cine pornográfico, que tradicionalmente ha sido un producto de hombres, por lo menos para consumo de hombres principalmente, puede incorporarse como parte de la libertad de las mujeres, pero eso parece chocar en una discusión interna con una reclamación feminista de que hay ahí algún tipo de desigualdad en términos de poder. ¿Busca el feminismo porno superar eso o de alguna manera es una manera de rendición al respecto? Hombre, desde luego dentro de la pornografía siguen existiendo muchas desigualdades y como tú bien has dicho, la pornografía mainstream está hecha por y para hombres. Es una cosa contra la cual tenemos que luchar y por eso existen ramas del feminismo, el feminismo pro-sex, que están hablando sobre ello e intentan modificar este discurso. Me parece que la pornografía feminista existe, me parece que hay que empezar a pasar página de este binomio estúpido que hemos estado tratando durante años de porno para hombres, porno para mujeres. Es hora de ir un paso más allá, dejar de definir nuestra sexualidad por los genitales que tenemos entre las piernas y empezar a plantear cuáles son las condiciones de trabajo dentro de la industria, de qué manera se pueden realizar de una forma más feminista, más igualitaria, más equitativa y mejor para los que estamos dentro de ella. Ajá. No sé si estáis de acuerdo, Beatriz. No, Rosa. yo realmente no he visto, yo estaría más con Clara en el sentido de que no he visto grandes diferencias cuando he visto porno feminista, lo que se llama porno feminista y porno no feminista. Yo, como dije en la charla que tuvimos en La Morada, desde el punto de vista feminista me parece que no podemos obviar, y como tú has comentado, desde dónde se construye el deseo, y porque creo que sí hay alguien al mando de la construcción de nuestros deseos, y no solo del deseo sexual, sino de la mayoría de nuestros deseos, y que eso es una reflexión que las feministas o las personas que nos dedicamos a la política, pero en este caso a las feministas, no podemos obviar, es decir, desde dónde se construyen, para qué se construyen, en beneficio de quién se construyen, y eso es algo, y solo estoy diciendo que hay que reflexionar sobre ello y que hay que problematizar, es decir, no podemos hacer tabula rasa, tenemos estos deseos y desde aquí, bueno, funcionamos, no, tenemos que problematizar, y yo sí que creo que hay alguien al mando, y en este caso al mando está un sistema de dominación, concretamente dos, que es el capitalismo y el patriarcado, y creo que hay que problematizar cómo se construye el deseo, porque si no llegaríamos a la conclusión, como dijo Freud, que todas las mujeres somos masoquistas, ¿no? Y además no solo lo dijo Freud, antes de Freud ya lo venían aseverando. En el texto que hemos todas, leído al comienzo, justamente ¿no? me refería a eso. Duries, Sí. en armonía con mi instinto de Bueno, hembra. primero ¿no? que además Como... yo dudo que exista el instinto de hembra de ningún tipo de... O sea, eso no existe. Pero además de eso, efectivamente, eso no me parece ni moderno ni transgresor, porque eso lo han dicho los hombres toda la vida, que nos gusta que nos follen violentamente. Claro, hay una idea de la humillación, ¿no? En el porno. Es decir, hay humillación, no hay humillación, y en caso de que haya humillación, ¿cómo te colocas, en este caso, como defensora de los derechos de las mujeres? Igual que puedes plantearlo como defensora o defensor de un interés de clase, ¿no? Si hay humillación, ¿cómo te ubicas al respecto? ¿Clara? Claro, algo importante que hemos dicho antes, bueno, que has dicho tú, Juan Carlos, o sea, el concepto de porno feminista, yo tendría cuidado con eso porque no sé muy bien si eso existe. Me explico.
Si porno feminista es un porno que tiene determinados contenidos, es decir, si ser feminista o no depende de que dentro de ese porno haya determinadas prácticas, ¿no?, o determinados contenidos, pondría en duda que exista un porno feminista, ¿no? Creo que no hay contenidos más feministas que otros, como creo que no hay deseos más feministas que otros, y de hecho me parece problemático definir en ese sentido los deseos, ¿no? Antes decía Beatriz, hay alguien al mando de los deseos de las mujeres y es el patriarcado, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que... Claro, yo creo que aquí lo fundamental es que hay alguien al mando de los deseos de todas y cada una de las personas, porque el deseo es justamente ese punto ciego de la razón que uno no se constituye a sí mismo. El deseo es eso que viene fabricado, que viene hecho, que viene constituido desde otros lugares. Es decir, hay una idea absolutamente racionalista y diría que masculina en una pretensión de que nosotras decidamos nuestro deseo. Esto obviamente a las feministas nos complica la cuestión porque además hay un mundo patriarcal que obviamente influye en la configuración del deseo. Pero renunciaría a toda pretensión de construir y decidir nosotras nuestro deseo y empezaría por problematizar desde ahí, ¿no? Problematicemos. Sí, yo no tengo, o sea, todos los deseos son legítimos, porque creo que son legítimos, el deseo es algo a lo que no podemos, efectivamente es un punto ciego, y no creo que nadie se deba sentir culpable de su propio deseo, y el que tienes es el que tienes, y vives con él y como puedes, y supongo que procuras llevar una vida placentera con él, pero eso no quiere Pero no decir... necesariamente ejercerlos. No necesariamente ejercerlos, efectivamente, porque para mí, claro, ningún deseo es culpable. Los peores que te puedas imaginar, incluso que son delito, creo que es efectivamente llevarlo a la práctica. Algunos son delito y algunos son culpables, algunos son inmorales. No todos los deseos son legítimos, o sea, no todas las prácticas. Los deseos son los que son, nadie tiene culpa de su propio deseo. Y en ese sentido es en el que digo que, pero una cosa es eso y otra cosa es que las feministas debemos problematizar y cuestionar cómo se construyen los deseos, desde qué punto, y si la aceptación acrítica de que todos los deseos son lo mismo, o bueno, todos los deseos, todas las prácticas y sus manifestaciones son lo mismo, etcétera, es más o menos feminista, nos lleva a un mundo más o menos feminista. Esa es un poco la cuestión, creo. Marna. Sí, entendemos que la pornografía es un reflejo de nuestras fantasías y nuestros deseos, y entendemos que nuestro deseo proviene de las situaciones que vivimos en nuestro día a día, y la sociedad en la que vivimos es obviamente heteropatriarcal. ¿No tiene sentido que nuestros deseos y fantasías cumplan un rol heteropatriarcal y por tanto la pornografía lo represente? Es una pregunta. Sí puedo hacer preguntas. Claro. Claro. Creo que para poder entender el significado que tiene la pornografía hoy, es imprescindible, desde el punto de vista del feminismo, es imprescindible, yo creo que saber que existen básicamente tres tipos de pornografía. Hay una pornografía principal, la mainstreaming, hay una pornografía para mujeres y después está el postporno. El postporno y la pornografía para mujeres son fenómenos culturales, pero son irrelevantes en términos de la cantidad de espectadores que suscitan. En realidad, lo que nos importa, a mí por lo menos, lo que me importa muchísimo, lo que me preocupa, lo que creo que, como dice Beatriz, hay que problematizar, es esa pornografía que en el mismo momento en que ponemos la palabra pornografía en Google, salen un montón de imágenes y salen vídeos. Esa es la pornografía que me importa. ¿Y por qué me importa? Me importa muchísimo porque el argumento fundamental de la mayor parte de la pornografía es la violencia, y la violencia es un elemento fundamental que está constituyendo o que está formando o que contribuye a formar un imaginario sexual, y ese imaginario sexual tiene efectos socializantes y educativos sobre quien los ve. Y la pregunta es, ¿y quién ve la pornografía? Bueno, pues ahora la cantidad de niños y niñas, pero sobre todo niños y hombres que ven pornografía a partir de los 8 años es inmensa, cada vez se está cortando más la edad. ¿Qué efectos cumple la pornografía en términos de socialización, en términos educativos en esos niños, básicamente en esos niños? Pues que asumen que la violencia forma parte de las relaciones sexuales. Y a mí me parece que eso es un gravísimo problema. Claro. Clara, Marna. Yo estoy de acuerdo obviamente con la necesidad de ser crítica y de tomárselo como un problema, porque es un problema. De hecho, es un problema fundamentalmente político donde se cruzan un montón de cuestiones complicadas. Pero
precisamente por pensarlo en toda su complejidad, antes hablábamos de la humillación. Yo creo que hay que asumir que en la medida justamente en que los deseos no son constituidos por uno mismo, incluso que el patriarcado puede estar ahí detrás de los deseos de las mujeres, la humillación es una cosa que las mujeres pueden desear. Y cuando digo humillación quiero decir, existe la fantasía de violación, existe la fantasía del sexo con violencia, etcétera, etcétera. Y esto no es una cuestión marginal y tampoco, insisto, es una cuestión de deseo masculino. Yo afirmo que eso es un deseo femenino, que muchas mujeres tienen constituido así su deseo. Entonces, yo obviamente lo problematizaría, pero un vector de ese problema tiene que ser, yo creo que las feministas hacemos muy mal si nos quedamos además las mujeres en el mundo en el que vivimos sin la satisfacción de nuestros deseos y culpabilizándonos a nosotras mismas por lo que deseamos. Creo que la emancipación no puede venir por esa vía. Entonces, habrá que verlo de manera más compleja para que ese no sea un camino. Si el feminismo hace sentirse mal a algunas mujeres por lo que desean, creo que vamos mal. Pero claro, si te entiendo, eso significa que, a diferencia de lo que planteaba Beatriz, que si una mujer se considera feminista, pero desearía, según el ejemplo que tú pones, de ser violada, ¿tendría derecho a ejercer ese deseo? O sea, creo que hablamos de porno y creo que el porno es fundamentalmente una ficción. Es decir, cuando hablamos de fantasías, realizar una fantasía es realizarlo como fantasía. Es decir, cuando tú tienes fantasías de violación, tienes el deseo de hacerlo, obviamente, de forma consentida. ¿No? O sea, sí, me parece fundamental distinguir esto, ¿no? Hay una pequeña diferencia. En una película de gladiadores, los gladiadores hacen como que los matan. En cambio, sí, en una película porno no haces como que tienes una relación sexual, sino que la tienes. Entonces, de alguna manera, hay un elemento diferencial, aunque sea en términos analíticos. La tienes de forma consentida, es decir, tú no puedes decir que en una escena donde se simula una violación en el porno, tú estás siendo violada. Creo que esa distinción hay que salvarla completamente. Entonces, una mujer puede querer que su pareja simule una violación o puede querer pues tener sexo con 3 hombres y ser el objeto sexual de esa relación. Eso creo que las feministas lo tenemos que asumir y en ningún modo impugnarlo. No es para mí una vía de emancipación feminista de ninguna manera interesante ir por ese camino. A ver, impugnar los deseos de nadie sí que o sea, ya lo he dicho, no creo todos los deseos. Primero, el deseo es legítimo, creo que no hay que culpabilizar el propio deseo. O sea, tú tienes tu deseo y te masturbas con él, que para eso está. O lo llevas a la práctica, pero bueno, tampoco entiendo muy bien eso que tiene que ver con el porno. Porque en realidad el porno está hecho en general para que lo vean los hombres, o sea, eso es el deseo femenino, y estamos hablando del porno, no de los deseos femeninos. Entonces, la mayoría, como ha dicho Rosa, el porno mainstream está hecho por hombres y para que lo vean los hombres, que son los grandes espectadores, aunque es verdad que también muchas mujeres, algunas mujeres, no en la misma medida, ven porno. Y me parece, es cierto, yo creo que las feministas tenemos un problema con el porno en el sentido de cómo hacer para no impugnar. Bueno, yo creo que la diferencia está clara, a mí no me parece tan problemático no impugnar tus propios deseos, pero impugnar una industria que efectivamente es la que educa sexualmente a los niños fundamentalmente, y cuyos resultados se está viendo en los test que se hacen en los colegios. Cómo ha cambiado en los últimos 20 años la idea que tienen de la sexualidad los niños y las niñas de 10 años a 14 años. Es la que el porno dice, porque es la única educación sexual que reciben, porque yo creo que, entre otras cosas, una cuestión sería una educación que enseñara, o sea, sería necesario una educación sexual que enseñara a ser críticos con el porno, que en todo caso no es realidad, y esa educación no existe. Luego, la única educación sexual que reciben los niños pequeños es a través del porno, no hay más. Cuando los padres ultracatólicos no quieren educación sexual, bueno, en realidad lo que quieren es que se eduquen a través del porno, no sé si lo quieren, pero es la educación sexual que reciben, Beatriz, ¿no? Es problemático. La discusión de fondo hace 20 años sería la misma, más allá de que ahora el desarrollo de Internet y la posibilidad de acceder a estos contenidos varíe. Yo creo que una discusión de fondo debiéramos intentar desentrañarla. Te voy a dar la palabra, pero vamos a escuchar a Beatriz Preciado. Porque colectivamente hemos decidido que la pornografía es la basura de la industria cultural, es como si fuera de alguna manera más o menos el otro lado de lo que es el tráfico de drogas con respecto a la industria farmacológica, ¿no? Hemos decidido que ese es un terreno sucio que no queremos mirar
y que es una especie de, si queréis, de desagüe sociopolítico, ¿no? De gran basurero sociopolítico, y sin embargo es ahí el lugar donde se producen nuestros fantasmas, las formas de excitación y donde además se controlan y se reproducen, ¿no? Rosa, iba a preguntaros si es posible un porno políticamente revolucionario, pero ahora vamos a ello. ¿Querías decir algo, Rosa, y también a Marna? Sí, vamos a ver, yo no creo que tenga esta pornografía mainstreaming no tiene nada que ver con las fantasías de las mujeres. Yo creo que decir esto es algo fundamental. No tiene nada que ver. El porno mainstreaming tiene que ver con la fantasía de los varones. Son los varones mayoritariamente, en un 80%, quienes lo ven. Son los varones los dueños de la industria, son los varones los que construyen esas narrativas pornográficas. Entonces, importantísimo entender que una cosa es la pornografía mainstreaming, y otra cosa distinta son las fantasías que tenemos, las fantasías eróticas que tenemos las mujeres. Son dos cosas completamente distintas. De lo que se trata es de evaluar una realidad que forma ahora mismo parte de la cultura popular, un fenómeno que es un fenómeno de masas, como un hecho político. No tiene nada que ver, bajo mi punto de vista, el deseo de las mujeres con ese tipo de pornografía en el que el argumento y el núcleo fundamental, el eje en torno al cual se construyen todos esos relatos, es la violencia contra las mujeres. Yo creo que son dos cosas distintas. Bueno, tengo aquí muchos apuntes que hacer. El primero va a ser para ti, porque antes has comentado que cuando existe una película y están luchando, una película de gladiadores, no están luchando de verdad, mientras que en la pornografía sí que existe un acto sexual que es... Cuando los matan. Cuando los matan. Bueno, mientras que en el porno sí que estamos realizando un acto sexual verdadero. Siempre que hay una cámara delante, lo que estamos haciendo puede ser verosímil, pero no es real. Igual que cuando la Angelina Jolie se tira por un barranco, después tiene una colchoneta y no se mata, nosotros también tenemos nuestros trucos y nuestras formas de consensuar la acción para que lo que está pasando en pantalla sea creíble para el espectador, pero nosotros haya un consenso y nos lo pasemos bien. Esto creo que es el punto número 1. Después me gustaría comentar que estamos hablando de la pornografía como un ente homogéneo y de esta manera estamos invisibilizando muchos aspectos dentro de la propia industria que tú misma has comentado, ¿no? Has hablado del porno para mujeres, que este término no me gusta, pero bueno, lo voy a usar porque es el mismo que tú has dicho, y de la pospornografía. Si existen aspectos de la pornografía que son interesantes y que nos gustaría que evolucionasen, ¿por qué hablamos del porno de una forma estigmatizándolo, ¿no? Hablando de una forma negativa al respecto? Si lo que queremos es que estos aspectos evolucionen, ¿por qué no intentamos apoyar los que realmente concuerdan con nuestras ideologías o con nuestras opiniones, en vez de hablar de la industria como si fuese esta espiral de todo mal? Y luego, muy importante, quería hablar sobre el tema de la educación que estaba tratando antes mi compañera Clara y también Beatriz. La pornografía se utiliza como educación, pero el problema de base, y es el mismo que tú has comentado, es que los niños adolescentes no tienen una educación sexual por parte de padres y educadores. Incluso aunque la pornografía representase un modelo sexual que fuese verosímil en cuanto a nuestras relaciones del día a día, el problema de base sigue siendo el mismo, que es que nuestra educación sexual es mínima, por no decir nula. Si los niños no encuentran información por parte de sus figuras de poder, ¿qué van a hacer? Van a recurrir a lo que tienen más cerca, que es el boca a boca e Internet. Internet implica la pornografía. Pero el problema aquí no es que el porno esté representando algo que sea irrealista, es que los niños no tienen nada con qué comparar, no tienen un discurso con el cual pueden romper esa idea que están viendo en pantalla. Y este mismo argumento lo puedo usar en el cine convencional, porque nosotros cuando llevamos a un niño a ver una peli de superhéroes o ver una película de ciencia ficción, le explicamos que no puede realizar lo que está viendo en su vida cotidiana, que no puede coger una espada y matar a sus amigos, ni ponerse una capa y lanzarse por la ventana. Así que si lo hacemos con el cine convencional, ¿por qué no lo hacemos con la pornografía? Porque es tabú, porque existe un estigma, y es esto lo que tenemos que romper antes de nada. ¿Es un estigma o es cierto, como yo he podido escuchar a muchos adolescentes decir, sobre todo mujeres, que el sexo que se han visto obligadas a practicar tiene que ver con lo que sus parejas han aprendido en los vídeos y que de alguna manera durante un tiempo tuvieron una sexualidad que ellas consideraban que era deleznable, precisamente porque los chicos adolescentes con los cuales tenían sexo, lo que sabían era lo que habían visto en los vídeos porno, que implicaban algún tipo de violencia, de sumisión, que no les dejaba realmente disfrutar tanto como podrían haber disfrutado con otro tipo de cultura. Entonces tenemos que explicarles a esos chicos que lo que están viendo en pantalla no es lo que tienen que reproducir en su día a día, a nivel sexual, a nivel sexoafectivo. Pero entonces estará reconociendo
Y lo que antes decía Clara, y un poco, o sea, yo reconozco, o sea, yo entiendo que sí que es cierto que las mujeres pueden tener fantasías de violación, de humillación, pero también los hombres, quiero decir, no es tabú lo que es absolutamente mayoritario, o sea, llegamos a un concepto de tabú muy raro, porque todo el mundo ve porno, pues justamente el porno no es tabú. Tiene ese halo, no es tabú en absoluto, tiene ese halo de transgresión, pero de falsa transgresión, o sea, es una transgresión creada por la norma para mantener un halo de excitación sexual, pero realmente... que de pornografía. Bueno... Poca gente. Sí, pero forma parte de esa transgresión que ayuda a vender porno. Pero en todo caso quería decir que claro, que si nunca ponemos un límite, y no me refiero a prohibir ni nada, sino un límite, no sé, crítico, los deseos evolucionan hacia donde nos dice el porno, porque es evidente que ha habido una evolución en el porno. Si tú ves porno de los años 60, la violencia era muchísimo menor. Luego podemos decir, o sea, yo he visto porno de los años 60 y a mí ahora me parece... O sea, de risa, no, casi me parece que no es ni sexo, ni sexo filmado. Quiero decir, hasta ese punto hemos llegado a, como las revistas, ¿no? Quiero decir que ha habido una evolución en el porno y esa evolución viene impuesta. No son los deseos que van cambiando, los deseos más o menos serían siempre los mismos o bien los deseos cambian, o sea, es decir, el porno educa los deseos. Luego, si nunca le ponemos un hasta aquí, y no me refiero a prohibir, porque pues los deseos pueden llegar hasta que las mujeres terminen deseando, pues efectivamente como un deseo natural, o algunas mujeres, que yo también creo que no todas, o que no la inmensa mayoría, pues cosas que realmente o no desean o no son ni buenas ni feministas. Por ejemplo, lo que decía, mira, eso sí, mis dos hermanos son profesores de instituto y pasan muchos test de sexualidad, porque ahora hay profesores que se ocupan y tal. La práctica sexual más frecuente entre niñas de 15 años es el sexo anal, y eso hace 15 años, o sea, no es la manera en que una niña debe iniciarse en el sexo, porque es una práctica difícil, no deseada por todas, no la primera práctica sexual que una desea en el mundo, etcétera. Sin embargo, les parece mucho más natural que otro tipo de sexualidad, porque lo han visto en el porno, porque ellos se lo imponen y porque lo están usando, que ya es el colmo, como método anticonceptivo. Entonces, hasta ese punto es terrible la desinformación. Claro. O sea, yo creo que se han dicho dos cosas un poco incompatibles, porque por un lado decíais que el porno educa, y en esa medida nos tiene que preocupar, cosa que es obvia, pero por otro lado me preguntabais qué tiene que ver el porno con el deseo de las mujeres. Yo creo que tiene que ver, efectivamente, claro que tiene que ver, en la medida en la que configura y es capaz de constituir y es capaz de influir. Entonces, yo creo que el porno tiene, y el patriarcado, y esto me quiero ir al patriarcado, tiene efectos en la construcción del deseo, obviamente no solo masculino, que es el deseo que está mayoritariamente representado en el porno, sino también en el femenino. O para ser más claros, quiero decir, si hay un problema con el porno mainstream porque es masculino, porque es machista, porque lo hacen los hombres, yo no diría que es la humillación ni la violencia, es decir, rescataría la posibilidad de que haya unos contenidos, ya sea literatura erótica o lo que sea, que haya sadomasoquismo, que le guste a las mujeres, que les guste a las feministas y que contenga, por supuesto, humillación y violencia. Rescataría esa posibilidad y me parece fundamental distinguirlo de la cuestión del machismo. Entonces, algo que sí que es incompatible con el patriarcado, creo que en esta sociedad y en todas, es el deseo y el disfrute y el placer de las mujeres, como sujetos conscientes que lo eligen y lo quieren. Eso sí que ha sido prohibido, perseguido y anulado en todas las sociedades. Entonces creo que por ahí sí hay un camino emancipatorio. Por supuesto, Beatriz, que creo que hay que poner límites, pero yo los límites que me planteo son límites como, por ejemplo, hagamos que haya muchos tipos de porno, hagamos que haya muchos contenidos, hagamos que cualquiera pueda hacer pornos diferentes, hagamos que no solo eso sea lo que eduque, hagamos que no esté en manos de los hombres. Creo que son límites mucho más interesantes y hagamos, como dice Amarna, hombre, que la educación sexual no dependa de la pornografía. Irantxu Varela, colaboradora del Tornillo, la tenemos al otro lado del teléfono. Felicidades por el documental que estrenas con la Factoría Lila, Él nunca me pegó, cuando querer es poder. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Pues queríamos preguntarte, ¿se puede ser feminista y estar a favor del porno? Yo creo que la pornografía no tiene nada de que está en contra del feminismo, ¿no? Lo que ocurre es que el porno hegemónico, el porno mainstream que se llama, el porno más comercial y que ve casi todo el mundo, ese porno sí que es difícil ser feminista y disfrutar de él.
Pues porque es un porno que está muy centrado en el hombre, por supuesto, en el pene y en la eyaculación. Y es un porno que está muy centrado en hacer una cierta pedagogía de algunas prácticas que están basadas en el placer masculino, en la penetración, en la heterosexualidad, en determinado tipo de cuerpos. Entonces yo creo que el porno más comercial que se consume masivamente difícilmente es compatible con el feminismo, pero hay muchas otras maneras de hacer porno y muchos otros pornos. De repente no sé por qué me ha venido la imagen de una película de Antonioni con contenido o pretensiones pornográficas durante 8 horas acariciándose. Y creo que no sé cuánto público tendría. ¿Puede el porno, Irantxu, ser un arma política? Yo tengo clarísimo que sí, porque de hecho la pornografía al final es imágenes para despertarnos el deseo sexual, ¿no? Entonces el deseo es profundamente político. Y la desgracia de que el porno masivo sea tan heterocéntrico y sea tan centrado en la eyaculación masculina y en el placer masculino es que se hace una pedagogía de que esa es la única sexualidad. Entonces yo creo que el porno político precisamente sería, bueno, y de hecho hay muchísima gente haciendo porno político, que sería toda la gente que hace porno autogestionado. Defínenos posporno, porque lo hemos utilizado ya 3 veces y todavía no lo hemos definido. Pues el posporno es una pornografía autogestionada y feminista que se hace utilizando otros cuerpos que no son los normativos necesariamente, otras prácticas sexuales que no son las heteronormativas, utilizando otros contextos como puede ser pues lo doméstico, el aire libre, utilizando elementos de casa, que no hace falta tener todo en casa un cuarto lleno de látigos y de palas y se puede jugar con las espátulas de la cocina. Incluso al final es una manera de hacer porno autogestionado. Nunca hemos tenido miedo de hacer música autogestionada, literatura autogestionada, cine autogestionado. ¿Por qué no vamos a hacer pornografía propia, ¿no? En la que salen pues otros cuerpos la gente que quiera saber lo que es el posporno y lo que es una pornografía política, yo le recomiendo que vea un documental que se llama Yes We Fuck. Ahí se explica y se ve perfectamente cómo la pornografía puede ser profundamente política y muy feminista. Y una última pregunta, Irantxu. La pornografía la podemos ver desde el punto de vista de los consumidores, pero también de los que lo hacen. ¿La situación es la misma? Bueno, yo no lo sé, porque no creo que tengamos que tener solo acceso a la pornografía más comercial. Por ejemplo, yo creo que hay mucha crítica a veces desde ciertos sectores del feminismo de cómo se tratan a las mujeres en la pornografía, pero en la pornografía hegemónica, y es porque hay una cosa que ha hecho el porno más comercial, que es el olvidar que incluso las prácticas más extremas o más violentas o que pueden implicar dolor o fantasías que no son las habituales, esas tienen que tener un pacto y tienen que implicar placer. Entonces se supone que todas las personas que participen en pornografía tienen que estar lo primero disfrutando ellas. Y eso es algo que la pornografía comercial, de hecho, últimamente hay una como cierta corriente de que sean hombres haciéndoles cosas bestias a tías que no parecen estar disfrutando demasiado. Pero eso no tiene por qué ser la pornografía. La pornografía tiene que ser algo que nos despierte el deseo, incluso aunque sean deseos que nos puedan parecer perversos, incluso en las prácticas de bondad y sadomaso más extremas hay un pacto y hay un respeto y se busca el placer de la otra persona. Entonces yo creo que ni verlo ni hacerlo tiene por qué tener ningún problema ni ninguna incoherencia con el feminismo. Tiene que ver qué tipo de pornografía vemos, ¿no? Pero lo mismo que qué tipo de música consumimos o de dónde viene la comida que comemos, ¿no? O sea, al sistema capitalista patriarcal le gusta hacer cosas que reproduzcan el sistema capitalista heteropatriarcal. Pues vamos a hacer nosotras una pornografía que sea feminista y a poder ser anticapitalista y, si queremos, hasta vegana. Muy bien, Irantxu Varela, colaboradora en El Tornillo, autora de un documental, mucha suerte con él. Muchas gracias y hasta muy pronto. Venga, nos vemos. Hasta luego. Amarna, ¿tienes ganas de hablar? Tengo muchas ganas de hablar, me encanta hablar. Me parece interesante tratar un tema del que estamos hablando muy a menudo, que es el de la humillación y la violencia.
si la humillación y la violencia son consensuados y ambas partes están pasándoselo bien, en realidad, ¿cuál es el problema? Iracho ha dicho una cosa muy interesante, que es que... Yo veo un problema, Marta. Ajá, dime. Seguramente tú, en nombre de la defensa de tu libertad, consideras que tu cuerpo es tuyo. Ajá. Y eso implica que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, y aún más cuando hay deseo. ¿Eso implica que tú tienes derecho, por ejemplo, o que debes tener derecho a vender un riñón? Te diría que no. Te diría que no tienes derecho a vender un riñón. Estamos hablando de cosas que no tienen mucho parecer. Intento buscar argumentos lógicos, sobre todo porque el hecho de vender un riñón implica que estás apostando por una mercantilización en la sociedad que también me implica a mí. Aunque tú vendieras tu riñón, estás operando en una sociedad donde hay gente que cree que puede comprar un riñón, el tuyo o mañana el mío. Y por tanto, ese tipo de mercantilización de nuestro cuerpo implica un tipo de sociedad que a mí no me gusta. Ay, cuidado con los términos. Mercantilización del cuerpo, no. Lo que hacemos los trabajadores sexuales es ofrecer un servicio. Y esto es muy importante. A Porque cambio de un dinero, es decir, que es un elemento Exacto, igual que contractual que te diría Marx que nunca es libre. Ajá. Es decir, pero está viendo ahí una discusión que a mí me gusta, no vamos a abrirla ahora, es en una sociedad donde hubiera una renta básica, donde todo el mundo tuviera un mínimo vital garantizado, seguramente la prostitución, siendo el caso extremo de esto que estamos hablando, tendría otra lógica. Pero en sociedades capitalistas es como más complicado, ¿no? Bueno, me parece que hay que definir fronteras, ¿no? Sobre todo en la manera en la que nos referimos a las cosas, porque la manera en la que las etiquetamos hacen que las entendamos de esa misma manera. Ni la prostitución ni las trabajadoras sexuales están vendiendo su cuerpo, ni están mercantilizando su cuerpo. Están ofreciendo un servicio que es tan válido como la persona que está trabajando como abogado, como doctor o vendiendo hamburguesas en el McDonald's. Es exactamente lo mismo. Ofreces un servicio a cambio de una remuneración económica. Pero en realidad, que me estoy saliendo del tema, quería hablar de otra cuestión, que es que no podemos juzgar de qué manera se obtienen placeres, obtienen placer personas que no somos nosotros mismos. No podemos juzgar de qué es humillante o qué es peyorativo para una persona que no somos nosotros. Ni podemos saber qué es lo que está sintiendo esa persona al performatizar esa acción. Y una de las críticas principales que se le hace a la pornografía es respecto a las prácticas, ¿no? Se habla de violencia, se habla de humillación, se habla de hombres infligiendo violencia hacia mujeres que parecen no estar pasándoselo bien. No podemos juzgar si esa persona está recibiendo placer al sentir violencia. Hablamos del BDSM, por ejemplo, como comentaba Clara. Yo tengo escenas en las que aparezco llorando. Y son escenas en las que me los he pasado extremadamente bien y que las pondré en el top 10 de mis experiencias dentro de la pornografía. Y estoy llorando y mi manera de encontrar placer como persona masoquista es a través de las lágrimas. Pero probablemente cuando Irachu o Beatriz o cualquier otra persona vea la escena y me vea a mí llorando, va a decir: ay, esta chica no se lo estaba pasando bien, cuando no era así, porque realmente yo, como con pleno uso de mis facultades, la he hecho de forma consensuada y te digo yo aquí que me lo he pasado bien. Entonces, ¿de qué manera estamos juzgando? ¿Podemos realmente ponernos en el cuerpo de la otra persona y decir que es humillante para ella, para esa persona? ¿Es un gangbang humillante? ¿Es un bukkake humillante? ¿Una eyaculación facial es humillante? ¿Existen prácticas objetivamente humillantes? ¿O la humillación depende de cada persona, de cómo entendamos nuestra sexualidad y lo que estamos representando en pantalla? ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo creo que yo estaría de acuerdo con lo que ha dicho Iracho completamente, pero claro, estamos en una cuestión que se nos va un poco de las manos, porque ella dice, claro, el porno mainstream no le puede gustar a ninguna feminista, lo ha dicho ella. Yo estoy de acuerdo con que, bueno, no le puede gustar, o por lo menos no es algo que diríamos es feminista. Luego cada una feminista puede disfrutarlo, pero no es algo que sea feminista. Claro que hay porno alternativo, y he visto el documental Yes We Fuck, y he visto otro tipo de porno que a mí realmente dudo. Yo estoy más, como dice Rosa, en que realmente son experiencias culturales, casi artísticas, pero son marginales. Es que juntar eso con el porno mainstream, o sea, ¿de qué estamos hablando? De una experiencia, de un documental que dudo mucho que excite a nadie. Siempre hay gente para todo, pero realmente nuestros deseos no están construidos de esa manera, y entonces es porno. Y a veces he visto películas por porno y realmente, como mi deseo es muy mainstream, yo he dicho, pues no creo que excite a nadie, que seguro que a alguien sí, pero no es realmente, más bien parece un documental cultural, un tipo de cosa artística o de expresión diferente, etc. Yo creo que cuando hablamos de porno mainstream.
mainstream. Y el problema que tiene el porno mainstream no es el que dice Amarna, o sea, no es a mí me gusta, bueno, a ti te gusta, pero además de a ti te gusta, las personas politizamos las cosas y tenemos una idea bueno, pues política independientemente de que a ti te guste o no te guste. A uno le puede gustar, pero no todo es derechos individuales. Ahí podemos hacer una crítica social de los derechos, de la suma de derechos individuales, porque entonces no podríamos hablar de política, no podríamos hablar de nada, y desde luego el feminismo prácticamente no podría hablar de nada si no puede hacer una crítica política de, bueno, en este caso de la suma de gustos individuales. Eso tiene que estar. No habría defensa claro. O sea, que a ti te gusten no es un argumento. A mí me gustan cosas muy raras, pero eso no es un argumento político. No, estaba pensando en el tío Tom, ¿no? La defensa de los derechos de los negros frente a gente que había interiorizado. Por eso planteaba lo de la construcción de las preferencias. Había interiorizado, bueno, sí, pues ser esclavo no era malo. Yo creo que el gusto, el placer y el disfrute sexual sí que me parecen algo bastante incompatible con un orden patriarcal. Insisto, creo que es una cosa que siempre se ha tratado de controlar. Entonces, en esa medida, creo que a las mujeres individualmente les guste el sexo y disfruten de él, yo sí que creo que es en sí mismo feminista. Hay una cosa que ha dicho Irantzu que es que me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque ella hablaba como del posporno y del porno autogestionado. Yo creo que hay una posible manera de afrontar este tema, que es el de decir, bueno, asumimos las perversiones, ¿no? En la pornografía si son alternativas, si son marginales, es decir, si no son heterosexuales, si no son heteronormativas, es decir, en la medida en la que conecte con algo marginal, entonces sí estamos cómodos con el porno, eso sí nos parece bien. Pero en la medida en que el porno enlace con deseos normativos, ¿no? Constituidos por la normatividad, pues entonces en ese caso no nos gusta. Yo creo que ese es un camino, insisto, peligroso, porque a ver si vamos a reivindicar el deseo de algunas personas y el de una mujer heterosexual a la que le gustan determinadas cosas porque ha sido educada en una cultura patriarcal, a ella no, y esos contenidos no nos gustan. Insisto, creo que esto es un... ¿Pero qué te dice a ti que las mujeres heterosexuales en general les gusta ese tipo de porno que hacen los hombres? No hablo del tipo de porno, quiero decir que a una mujer heterosexual le puede gustar un contenido heterosexual y además donde es objeto sexual, donde es objeto. Entonces, eso, que obviamente tiene que ver con el patriarcado, a ver si vamos a impugnarlo porque lo marginal sí, pero lo normativo no. Y me parece problemático. Solo una cosita más. O sea, lo del posporno como herramienta política yo estoy súper de acuerdo, pero creo que es una herramienta política y que el porno... O sea, el posporno está muy bien, como decía Beatriz, ¿no? Para una instalación en el Reina Sofía. Es una intervención política, pero no es cita. No es cita. O sea, el porno autogestionado es deseo autodecidido. Y yo insisto, el deseo no se decide. Y si lo decides, lo arruinas por el camino. Entonces, me parece una pretensión política legítima, pero creo que no es porno. De Antonioni. Y no tengo ninguna estadística, pero supongo que la mayor cantidad de porno que se consume no terminas a ver el final de la película, ¿no? Supongo que si, como se plantea, lo que buscas es bueno, que te genere una excitación, supongo que la excitación la cumples, como sea, acompañado, solo o sola, y después no sé si sigues viendo la película, ¿no? No tengo claro que sea así. Es decir, que hay un elemento de alguna manera de funcionalidad del porno que no tiene otro tipo de artes, y eso lo convierte en un producto donde las comparaciones quizá no sean lo mismo. Tenemos una pequeña declaración de una persona que venía del porno mainstream, de ser, como se llama, conejita de Playboy, y después hizo directora. Vamos a verlo. Dus de focus ligt echt zeg maar alleen maar op de vrouw. En dat is ook vervelend, omdat juist reacties van de man, die kunnen juist heel opwindend zijn voor een vrouw dus juist weer. Dat je denkt van, oh... Bueno, con la reflexión, ¿no? De que es un porno hecho por hombres para hombres, ¿no? Y que las mujeres lo ven y difícilmente se excitan. Nos queda ya poco tiempo. Quería plantearos, porque creo que en la discusión hay algo que aparece constantemente, es en nombre de la libertad de hacer porno, que tiene que ver también con la discusión de la libertad de la prostitución, ¿no? Y en algún momento tú has defendido en una discusión que hubo en La Morada, donde estuvisteis varias de vosotras, aquí en Madrid, acerca de la necesidad de alguna manera de articular sindicatos, ¿no? Para defender los derechos de las personas que se dedican a este tipo de cuestiones. Es una discusión que está cuestionada en la prostitución, donde hay abolicionistas, ¿no? Hay gente que quiere regularlo, y supongo que ocurre lo mismo con el porno. Cuéntanos. Bueno, no lo mismo,
Cuéntanos y te doy la palabra a ti, Beatriz. En el Bueno, y a Rosa, que quería hablar y que todavía no. En el porno en realidad estamos más desprotegidos porque no tenemos ni siquiera asociaciones, ¿no? Que es el primer paso antes de formar un marco legal que nos pueda proteger. Ahora mismo en España estamos en un estado como en el limbo, ¿no? Un estado de legalidad en el cual ni es ilegal ni es legal y realmente no tenemos ninguna figura de poder a la cual podemos interpelar si sufrimos un abuso dentro de nuestro ambiente de trabajo. Las reglas que estamos siguiendo dentro de la pornografía española están básicamente dadas por el boca a boca y porque lo que las productoras y los performers han decidido que se debe hacer. Pero no existe ninguna ley, ni ningún convenio colectivo, ni nada a lo que podamos acogernos si alguno de esos puntos no se cumple. Rosa y luego Beatriz. Tres brevísimas observaciones. La primera es que el argumento del deseo es un argumento extraordinariamente complicado. El deseo por sí mismo no tiene por qué convertirse en un derecho, depende de qué deseos. Hay deseos de un tipo y deseos de otros. Hay deseos que pueden desembocar en esclavitudes, hay deseos que pueden desembocar en perjuicios para otras personas. El tema de que un deseo tiene que convertirse en un derecho es exactamente el elemento en torno al cual se articula la filosofía neoliberal. Y a mí me parece que ese no es el tema, no me parece que ese sea el tema fundamental en torno al cual haya de construirse una reflexión feminista. La segunda cosa, y muy en relación con lo que decías de la relación que existe entre pornografía y prostitución, no me resisto a citar a una mujer que ha estado 10 años en prostitución, que se llama Marta Elisa de León, que ha escrito un libro extraordinario que se llama Las Ocultas, donde ella explica lo siguiente. Ella explica cómo los hombres que han llegado a su cama, vamos, previamente han pasado por largas horas de visionar pornografía y consideran que el parámetro de lo que es la sexualidad es lo que ven en la pornografía y luego lo que han visto en pornografía lo quieren llevar a su práctica con ella. Y ella explica lo terrorífico que es para una mujer en general, pero desde luego para una que está en prostitución, este transitar de lo que es esa ficción, que es la pornografía, a lo que es la práctica. ¿Qué quiere decir con esto? Ella lo que quiere decir es que la pornografía tiene efectos sobre el comportamiento de los varones y que esos efectos que tienen sobre ese comportamiento lo tienen también sobre los niños y los adolescentes que están viendo pornografía. Y la tercera cosa que ya brevísima que quiero decir es que estamos hablando de pornografía, pero no hemos hablado de capitalismo neoliberal y no se puede entender la pornografía como uno de los elementos sobre los que se asienta la industria del sexo si no entendemos que la industria del sexo, la pornografía, la prostitución, otras cosas que hay alrededor, oscila entre ser la segunda y la tercera fuente de beneficios a nivel global de las economías ilícitas. La pregunta que nos tenemos que hacer ¿es una casualidad que el tipo de pornografía que se hace desde ese capitalismo neoliberal no sea emancipatoria para las mujeres? No puede serlo. Nos hemos comido el tiempo, os voy a dar a cada una un minuto para cerrarlo. Creo que hay una reflexión de fondo que es importante y es cómo el modelo neoliberal está ocultando muchas cosas, ¿no? Cómo a veces para luchar contra la opresión tradicional en Occidente de la religión católica parece que lo que tienes que hacer es asumir también el islamismo, ¿no? Y de alguna manera crees que eso compensa cuando lo que haces es duplicar los elementos que van en contra de la emancipación. Creo que a veces viendo a Beyoncé, viendo a Alejandro Sanz, viendo a Jennifer López, ¿no? Defendiendo supuestas posiciones feministas en vídeos que son claramente vejatorios, ¿no? para el espacio de la mujer, o viendo el éxito, ¿no? de obras como 50 sombras de Grey, ¿no? Que parece que es una normalización. Recuerdo también toda la construcción, que es una construcción de Victoria's Secret, ¿no? Como un intento de ser transgresor, pero siempre dentro de un marco mercantil radicalmente neoliberal. Y me pregunto en qué medida podemos liberarnos de ese tipo de cuestiones. Yo tengo claro desde mi perspectiva que una renta básica
reconstruye el espacio porque desaparecería una sociedad de clases como la conocemos y la libertad cobraría otro espacio. Pero a día de hoy, ¿no?, sigo teniendo mis dudas al respecto y sigo preguntándome en qué medida una mujer que te puede defender la prostitución le gustaría que su hija fuera prostituta, o en qué medida una mujer que trabaje, ¿no?, en la pornografía le gustaría que su hija trabajase o su hijo trabajase, ¿no?, en la prostitución, o desearía otro tipo de profesión que le permitiera ejercer algún ámbito mayor de libertad. Os pido a cada uno un minuto de cierre de conclusiones. Amarna, como tienes muchas ganas de hablar, tu minuto de cierre. Muchas gracias. Bueno, me parece que nos hemos quedado bastante en la superficie, pero estoy muy contenta por haber tenido este debate. No pasa nada, siempre pasa. Es que me gusta mucho hablar de muchas cosas. Pero bueno, voy a contestarte. No nos hemos quedado. Hemos hablado de muchos temas, pero de la superficie no nos hemos quedado. Bueno, habrá más profundidad en otro momento. Me gustaría contestarte este último punto que has dejado como conclusión. Básicamente, yo, por mucho que esté haciendo este discurso acerca de la pornografía, en realidad de lo que estoy hablando es de las libertades personales. Mi libertad de poder desear y poder disfrutar de mi sexualidad como mujer de forma pública sin sufrir un estigma. Y contestando a tu pregunta, ¿no?, la última pregunta que has hecho de si me gustaría que mi hija se dedicase o mi hijo se dedicase al trabajo sexual, me gustaría que si en algún momento tengo hijos se dedicasen en aquello que les hiciese feliz. Si es la prostitución, adelante con la prostitución. Me parece que tenemos que empezar a educar a nuestros hijos a poder realizar y llevar a cabo sus pasiones, sino lo que la sociedad políticamente correcta nos dice que tenemos que hacer. Rosa, tu minuto de conclusiones. Sí. Bueno, lo primero es que hay algo que empíricamente se puede observar, y es que aquellas sociedades en las que se consiguen mayores espacios de igualdad, pues disminuye, se reduce la prostitución. Yo creo que esto tiene que hacernos pensar, y también tiene que hacernos pensar que el 90% de las mujeres que, por ejemplo, ejercen la prostitución en nuestro país son mujeres que vienen de países que tienen altísimas tasas de pobreza. Por lo tanto, es imposible que no podemos desvincular la industria del sexo de la pobreza, y tampoco podemos desvincular la industria del sexo pues de las estructuras patriarcales de una sociedad. Y la segunda cosa, si me da tiempo a decirlo, es que mi preocupación fundamental con este porno hegemónico tiene que ver con que se ha convertido, como decía antes Beatriz, en la fuente fundamental de la educación sexual. Eso es lo que ven nuestros hijos e hijas, lo que ven nuestros y nuestras adolescentes, y eso es lo que después van a llevar a las relaciones con sus parejas. Y a mí no me importa tanto lo que vayan a llevar ellos, los adolescentes, a sus relaciones con las parejas, y me importa muchísimo lo que vayan a llevar las chicas. Gracias. Clara. Bueno, yo con respecto a la cuestión de la prostitución sí que lo distinguiría. Entiendo que en la cuestión de las condiciones, Amarna siempre quiere hablar de eso, me parece obviamente muy necesario, pero yo sí que creo que hay una diferencia aquí. De hecho, por ejemplo, no sé si tú, Rosa, bueno, es el cierre, pero no, me quedo sin saber, sé que eres abolicionista con la prostitución, me quedo sin saber si prohibirías el porno o eres abolicionista con el porno. Creo que Beatriz no, y creo que son cosas diferentes en ese sentido. Como conclusión, yo creo que es muy complicado, pero hay algo que me importa, y es que no perdamos de vista dónde están los lugares, dónde están las mujeres y dónde está el deseo femenino. Antes ha dicho Juan Carlos 50 sombras de Grey, ¿no? Yo escribí un artículo en la Circular sobre 50 sombras de Grey porque justo me pareció que había habido una reacción feminista a 50 sombras de Grey que adolecía de algunas cegueras, que es quejarnos de que es una película no suficientemente feminista y desde luego patriarcal y desde luego malísima, porque lo es, eso es fundamental, pero todo el rato impugnar las cosas por su origen patriarcal, ¿no? O por su origen capitalista, o porque viene de la industria, porque es una película pensada para hacer dinero, y no tanto en sus efectos. Pues 50 sombras de Grey tuvo efectos interesantes. Para mí, ver a mujeres en la peluquería pasándose a escondidas el libro en cualquier pueblo de España y haberse leído por primera vez un libro de sexo y pasárselo de madres a hijas, a lo mejor tiene que hacernos pensar un poco. Si eso llega a mayorías amplias de mujeres y les hace disfrutar, a lo mejor no tenemos que impugnarlo las feministas. Y otro efecto interesante, después de 50 sombras de Grey, resulta que resurgen editoriales de literatura erótica donde no son obras del capitalismo ni de la industria actual, sino son obras como la colección de La sonrisa vertical, y resulta que hay muchas más mujeres leyendo buenas obras de literatura erótica. Entonces, me parece que a veces pecamos de impugnar las cosas en la medida que les pedimos ser revolucionarias, y creo que deberíamos plantearnos a veces si esos efectos son positivos para las mujeres y que pueden serlo, ¿no?
Muchísimas gracias a las cuatro. Creo que ha sido un debate profundo. Creo que ha sido un debate que va a abrir mucho... Nos queda Bea, perdón. Te había saltado. Ya, bueno, perdón. No pasa nada. Adelante. Yo estaba... No pasa nada. Estamos pensando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, perdona, tus conclusiones. Yo creo que es muy complejo. Yo también distinguiría entre prostitución y pornografía. Creo que impugnar las cosas es lo que hacemos las feministas. O sea, si no impugnamos el feminismo no tiene mucho sentido. Y estoy muy de acuerdo con una cosa que ha salido muy al final y que creo que condicionaría el debate, y es el tema de la industria. O sea, yo no tengo nada en contra de la literatura pornográfica que ha existido siempre, el porno, las representaciones en las vasijas griegas, siempre hay representaciones sexuales que podemos llamar pornográficas. O sea, lo que aquí estamos debatiendo en realidad es de la industria, porque no creo que nadie diga que las vasijas griegas que muestran escenas porno son malas, ni buenas, ni regulares. Lo que estamos debatiendo es de la industria, y sin embargo la industria queda invisible en este debate, pero la industria trabaja, la industria la industria es parcial, la industria no trabaja por el cambio cultural, ni por la libertad de las mujeres, ni por la emancipación de las mujeres. Y la industria, olvidamos que como cualquier industria, no que esta sea especialmente perversa, sino como cualquier industria, trabaja permanentemente para incentivar la demanda, es decir, deseos que no existían y demanda que no existía, la está incentivando, la está creando, como cualquier industria cuando te vende cualquier otro producto. Entonces, quiero decir hasta qué punto esta superindustria del sexo, que desde luego es una industria neoliberal a tope, es la segunda industria del mundo, no está condicionando nuestra manera de relacionarnos sexualmente, y de relacionarnos sexualmente de una manera pues muy determinada, porque la industria no es antipatriarcal. Y yo creo que las feministas tenemos que denunciar una industria que no está trabajando para la emancipación de las mujeres claramente, y ante eso tenemos ahí un muro que no sé cómo podremos saltar. Muchas gracias, Beatriz. Decía, un debate profundo. Estamos arrancando apenas la nueva temporada de La Tuerca y seguro que vamos a poder seguir discutiendo estos temas. Vivimos en sociedades desiguales, de raza, de género, de clase, de credo, y seguramente en estas desigualdades siempre hay unos que se benefician y otros que se perjudican, y la lucha de la emancipación pasa por primero entender dónde ocurren estas cosas, y a veces también dónde ocurren de manera muy oculta. Recuerdo una campaña donde una marca de tabaco entregaba el 0,7% del beneficio de cada cajetilla a cuestiones emancipatorias. Asumirlo no dejaba de ser una manera de entrar en el juego tramposo de esta gente, y por tanto, cuando entramos en territorios minados, sean los de la falsa solidaridad o sean los de la industria, conviene tener herramientas. Nada en contra de que usemos el tren que pusieron los alemanes a Lenin para ir a Finlandia, pero no te olvides que el tren te lo han puesto los alemanes. Y quizá, para tratar este tema, algo que es válido para casi cualquier aspecto de nuestra vida: no hagas nunca daño a los demás, ni colabores por activa o por pasiva a que nadie, con tu conducta o con tu falta de conducta, pueda hacer daño a los demás. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene aquí, en La Tuerca. Como siempre, la única tertulia, recordad, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.